Bueno. Los procesadores del formato QFP o tipo SMD, PLCC, ¿sí? PLCC. Hay bastante este formato PLCC. Ejemplo, por ejemplo, en los Corsa. Acá, por ejemplo, vamos a tener un PLCC de 28 patas. Pines. También, por ejemplo, hay en la línea de BMW también, ¿sí? Por ejemplo, de 52 pines. BMW, ¿sí? Igual, como nosotros veníamos viendo en el EFI, se pueden ir viendo los módulos y ahí van a ir a la foto del módulo que les describe el componente que tienen que estar trabajando y se van a dar cuenta que ya cambia el formato. Vamos a hablar un poquito del PLCC. A diferencia del QFP o de tipo montaje superficial, el PLCC no se levantan los pines del PLCC. Y se cuenta, el pin 1 se cuenta distinto a los demás formatos. O sea, es el único caso que se trabaja de forma diferente. Vamos a ver por qué y cuáles son los errores más comunes, para que estas precauciones no les pase a ustedes y lo rompan. Lo primero que vamos a ver es la primera diferencia. Voy a hacer así, como si fuera el formato SMD o QFP. El pin sale, hace como una especie de L y engancha ahí. Entonces acá yo puedo levantarlo el pin, yo lo puedo levantar. ¿Por qué? Porque lo engancho con la brusela y lo levanto. En cambio, ¿qué sucede? En el formato PLCC es distinto, porque el pin sale, baja y se mete adentro, ¿sí? Se mete adentro del procesador. Después vamos a ver algún PLCC y los procesadores más de cerca, más detallados. Pero ¿qué les quiero decir? Que el pin entra y engancha como si fuera una especie de uña el mismo procesador. Entonces, ¿qué sucede? Si yo esto lo quiero levantar, como dicen muchas veces los conexionados de ayuda del X-Pro o del UPA, en este nivel vamos a trabajar con el X-Pro, que sería la contra del UPA USB. El X-Pro es el programador que más asimila al Orange, con toda la diferencia que tiene, ¿no? Estamos hablando de Orange del 1 al 10 en 10 y el X-Pro 5, o sea, no llega al 50% de lo que hace el Orange. Pero bueno, es un buen equipo, es económico, obviamente, no tiene comparación con lo que es el Orange. Es económico la versión alternativa, el clon del original, del X-Pro original, ¿sí? Pero el X-Pro original está a la par del Orange a nivel económico. Bien, ¿por qué les digo que en este nivel vamos a usar mucho el X-Pro? Porque el X-Pro viene con una serie de adaptadores. Acá, por ejemplo, tenemos un adaptador PLCC. El adaptador, ¿sí? Si yo doy vuelta al adaptador, me va a decir para qué tipo de procesador es. Por ejemplo, este adaptador es para los HC05. Todavía no me puse a hablar de categoría de procesadores. Solamente estamos haciendo una introducción a los tipos de procesador y las precauciones que tienen que tener en cuenta. Entonces, los procesadores en PLCC no se pueden levantar los pines. Grábenselo bien. Por más que algunos dicen sí, se pueden levantar, ustedes después, lo que yo les enseño, lo pueden tomar o dejar. Es a su criterio. Yo les paso mi experiencia. Y les voy a pasar a decir el por qué no se pueden levantar. Lo primero es lo siguiente. Vamos a razonar un poco. ¿Por qué digo esto? La pata que está acá apoya sobre la pista. O sea, este sería la pista, el cable finito que va en el circuito, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo, le doy calor y le empiezo a dar calor, lo que hago, a desoldarlo quiero decir, y lo empiezo a sacar, lo que hago es rasco, como si fuera así, rasco la pista. ¿Hasta dónde? Hasta que se desengancha acá. Entonces viene por acá y llega hasta acá. ¿Qué pasa? Cuando rasco la pista, con el calor que le estoy dando, se hace un abanico, o sea, me la traigo a la pista. Imagínense que ustedes hacen esto. Esta es la pista, acá está el PLCC enganchado, y cuando los desengancho hace esto, tac, y me trae la pista. O sea, que si la pista, el cable, como los cables que van por la pared, no es un elástico que lo puedes tirar. Entonces, si la pista viene por acá y yo la estiré, ¿qué pasó? Se cortó. Se cortó. Ese es lo primero que les va a pasar. Y pongámosle que no les pasó eso, que no les pasa eso.
Lo otro que sucede es, como el pin va enganchado en el procesador, no es que el pin viene como este formato, que yo lo levanto y lo bajo, no habría problema. Esto va engancha, es una uña. De ustedes si después buscan un PLCC, un procesador PLCC, se van a dar cuenta, cuando lo desuelden, que tiene como, el PLCC tiene una uña que agarra el procesador. Por ejemplo, en los módulos del Chevrolet está lleno de PLCC. Por ejemplo, esto es de un Chevrolet Astra, un PLCC 52. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo levanto al pin, arrastro, corto la pista. Pongámosle que tuve suerte, que no lo arrancó. Ahora, ¿qué pasa? El procesador, cuando viene el pin, que yo levanto el pin, imaginemos esta situación, levanto el pin y viene el pin así. Ahora, cuando lo bajo el pin de vuelta, esta cunita, esta garra que agarra el pin de este lado, lo aplasto todo contra acá. ¿Y ahí qué hago? Bueno, ahí lo que voy a hacer al quedarme aplastado, primero que no va a hacer el contacto como tiene que hacer en la pista como viene. O sea, si esta es la pista donde va soldado, va a quedar soldado por acá, no acá. Y esto va a funcionar siempre y cuando esto no se haya cortado. El tema es que acá el otro PLCC, el otro pin, está muy cerca. Normalmente cuando lo levanto y lo bajo, se me queda tocando con el al lado. Es muy pequeña la diferencia, la luz que hay. Y no se llega a ver a simple vista. Recuerden lo siguiente, esto va a tener 52, que es más grande, o sea, es chiquitita, pero la distancia es bastante grande y así a veces no me doy cuenta cuando la memoria está bien o mal soldada. Imaginemos esto, cuando levanto el quilombo que voy a armar ahí. Entonces, este a mi modo de ver es el motivo por el cual no se levantan los pines del PLCC. Aparte, cuando yo lo levanto y lo bajo, no queda de vuelta en la posición original. Entonces, anótenselo bien, no se levantan los pines PLCC. Bien, normalmente, el formato que nosotros vamos a, o sea, la cantidad de pines que vamos a tener van a ser de 28 y de 52. Los PLCC, como les venía diciendo, hay bastantes. Por ejemplo, en el Chevrolet Corsa lo van a encontrar, en el Chevrolet Astra lo van a encontrar, en el Vectra lo van a encontrar, en algunos de los modelos de Zafira lo van a encontrar, en la línea BMW hay PLCC, o sea, hay PLCC. Lo que queda a ustedes para la tarea que se fijen en el EFI y se vayan fijando los formatos PLCC, porque aparte el EFI les va a decir, así como les dice que tienen una memoria de 8 pines, que hay que leerla en 128, 256, le va a decir el formato que viene, le va a decir si es UFP o PLCC. Háganlo de tarea y en la próxima clase ustedes me contestan qué dudas encontraron de esto con el EFI. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto porque esto requiere, vamos a hablar un poquito más. Por ejemplo, hoy me tocó hacer un Renault Megane fase 2. Viene con una UCH, ¿sí? UCH es el nombre que se le coloca a la fusilera. Trae un PLCC 52, el cual lo tuve que desoldar completamente. O sea, lo desueldo completamente, como vamos a ver más adelante en las clases, se desuelda todo, se saca, se desprende de la placa como si fuera una memoria serial de 8 patas, bueno, se desprende. Hay que tener mucha precaución, por eso cuando llegue el momento que nosotros estemos trabajando los PLCs con la estación de soldado y después viene la parte de la lectura, al levantarlo, si yo palanqueo, hago mucha fuerza, no logro entender bien cómo las temperaturas de trabajo de este microprocesador, lo más probable es que arranque las pistas que va soldada. Las pistas le digo a qué, a donde va apoyado el procesador. Eso tiene una serie de, cuando vos sacaste la memoria de PROM en el circuito, quedaron como las 8 patitas plateaditas, por ponerle el color, ¿sí? Donde iría después fija, o por ejemplo, cuando vos los sacás la memoria serial y la pones en un adaptador de 8 pines, el adaptador donde apoya tiene las pistas. Muchas veces pasa que hay gente que recién empieza y no le enseñan, empiezan ellos solos a practicar, sueldan la memoria en el adaptador de lupa y cuando la levantan arranca las patas del adaptador de lupa. O hay gente que, por ejemplo, se compra el UPA y a los pocos meses de trabajo ya rompió el adaptador.
Eso es porque no está trabajando bien las temperaturas, no está usando flux o no le han enseñado correctamente cómo desoldar y soldar. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque son micros grandes. O sea, no, vos fíjate, una memoria serial tiene 8 patas, estos tienen 28 patas, 52 patas, hay más grandes todavía. ¿Sí? Yo solamente estoy dando un resumen de lo que más podemos llegar a encontrar. Ahora bien, desde mi punto de vista, se levanta todo el procesador completo. Yo particularmente lo hago así. Después, si hay otra persona que lo haga de otra manera, es válido. Si le sirve, está bien. Yo enseño solamente. Vos dentro de las líneas de profesores, tenés profesores que van a enseñar de una manera, otra manera, otra manera. Yo particularmente lo enseño así. Si te toca un procesador PLC, hay que levantarlo. Hay algunas líneas, por ejemplo, hay algunas líneas de gente que enseña, que lo que hacen es lo siguiente. Yo te lo enseño, vos podés hacer lo que vos querés. Yo te digo lo que yo te aconsejo. En vez de levantar todo el procesador, generalmente, ¿por qué esto? Porque hay veces que hay que levantar ciertas patas. Cuando nosotros trabajemos en circuito y analicemos circuitos, vamos a ver por qué es necesario levantar los pinos. ¿Sí? Los pinos. Entonces lo que hacen es, en vez de levantarlo, como es este caso que yo mostré que es lo que no hay que hacer, lo cortan. Agarran un cúter o agarran un mini torno, cortan el pin. Literalmente lo cortan. O sea, el pin viene así, baja y engancha. Lo cortan acá. Más o menos entre esta parte y el circuito en la mitad. Ahí lo cortan. ¡Pam! Lo cortan ahí. Entonces ahí, ¿qué hacen? Levantan, levantan con una brusela o con algo que se hayan fabricado, levantan esta parte del pin, la parte que va al procesador. La otra parte, al cortarla acá en esta zona queda fija. Entonces levantan Sí, sí. esto, o sea, lo levantan, sueldan el cable, después lo bajan y estanean el pin con el pin. Eh, está mal, a mí no me gusta. Vos después lo tomás. Yo lo que te enseño es levantar todo el procesador. Ahora, si vos cuando estás trabajando con esto, ¿no? Estás en tu soledad y se te dificulta levantar una memoria serial, una memoria de 8 patas. Por eso nosotros eh, primero practicamos mucho con lo que son las memorias seriales, porque si no podés levantar una memoria serial de 8 patas, menos vas a poder trabajar con un procesador. Por eso la práctica que yo te mando siempre a hacer, practicá mucho, 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 para vos, una vez que ya estás canchero en desoldar, soldar, desoldar y soldar, pasás a lo que sigue, que son los procesadores. Hasta que vos no estés bien, bien, bien empapado con esto, no podés trabajar. ¿Por qué? ¿Y por qué le estoy dedicando tanto tiempo a explicarte esto? Porque te recuerdo que si rompes el procesador o rompes el esquema del circuito donde va apoyado el procesador, te mandaste un problema importante. Muchas veces pasa que me llegan vehículos que van a hacer llaves que no arrancan, que fueron para otro cerrajero, y cuando yo empiezo a ver el circuito, es evidente que no va a arrancar porque rompieron las pistas, rompieron los pines donde van, rompieron los pines del procesador. Inclusive a veces pasa lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con un formato PLCC, perdóname, el formato QFP o tipo SMD en los procesadores, cuando yo levanto la pata, estas patas no son patas son material como si fueran los clips de la abrochadora. Yo primero miro el circuito. A veces te pasa, por ejemplo, me pasa a mí, por ejemplo, Suzuki Fan. El otro día me vino un Suzuki Fan para hacer, que venía con un procesador en el formato QFP, que es este que está acá. Y yo cuando abrí las tapas para ver el procesador, esto ya estaba, pero no traba, bien, estaba todo quemado alrededor. Eh, Vos cuando quemás un circuito es porque te pasaste mucho de temperatura, estaba todo quemado. Ya se había visto todas las patas recontras, todas resoldadas, como que ya esto lo levantaron y lo trabajaron mal. Entonces, ¿yo qué hago? Que es mi consejo que te doy. Cuando vos vas a trabajar con algo, con un módulo, porque a veces la gente dice, no, voy a hacer el trabajo y lo voy a cobrar, pero a veces en querer hacer el trabajo te metes en un problema. Problema que no vas a ganar el dinero suficiente con ese trabajo para poder solucionar si se te rompe a vos. Imagínate esta situación.
Yo agarro todo el circuito que está hecho un desastre. Te lo digo porque lo vas a ver. O sea, porque me toca a mí. Por eso yo siempre lo digo, no es lo mismo una persona que enseña un curso, que trabaja de esta profesión, a una persona que enseña este oficio y en la semana se dedica a vender, no sé, artículos de limpieza. Son dos cosas distintas. ¿Mm? Yo te estoy pasando, aparte del conocimiento, mi experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Si vos esto que está acá está muy maltratado, puede ser que cuando vos lo levantas se te parta el pin. ¿Puede ser o no? Sí, porque es como un alambre. Si vos el alambre lo vas moviendo así, vos no sabés en qué momento se te va a cortar. Entonces vos no sabés la cantidad de veces que levantaron este pin. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Acá es prudente Sí. hablar con tu cliente, llamarlo, decirle, mira, vení que te quiero mostrar esto. ¿Lo ves? Esto ya, quizás el cliente compró el auto por primera vez o ya es una persona que ya, hay personas que pierden la llave, no sé, como yo tomo un vaso de agua en el día, no sé qué pasa, la pierden. Van a la panadería, se olvidan la llave, van, no sé, van por la calle, se les cae la llave del bolsillo. Hay otros que se meten a nadar con la llave en el bolsillo, qué sé yo, no sé. Eh, entonces, yo le muestro, le digo, por ejemplo, en tu caso, hola Rodrigo, mira, acércate por favor hasta el taller que te quiero mostrar. Yo te muestro el módulo y digo, mira Rodrigo, ¿ves esto que está acá? Esto está todo quemado. Yo si esto lo levanto, que lo necesito levantar para trabajar, hay mucha probabilidad de que esto se rompa. Y si esto se rompe, va a haber que poner el módulo nuevo y programar. Y vos me vas a decir, ¿y cuánto sale hacer este trabajo? Y mirá, el módulo nuevo, ponele, no sé, vamos a poner un precio, a la fecha, 50.000 pesos argentinos. Pongámosle $100. No, son $100, son 5.000. Son $100, sí. Está Sí, bien, no dice bien acá, son $100. 50.000 pesos. Sí, 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 sí. Entonces, es yo te triste, digo, ¿no? ¿Eh? sí, es triste, pero es la realidad que tenemos, lamentablemente. Ojalá que algún día cambie. Entonces, yo te digo, mira, Rodrigo, este módulo vale $100. Y la llave vale, ponele la llave vale, eh, vamos a ponerle $10. Le cobras $10 para hacer la llave. Si no viene hasta- Esta llave más o menos, pongámosle que se cobre entre 16, 17, 18. Vamos a ver. Yo creo que está 500 $. $34 sale la llave. $30. Pongámosle $30. Entonces vos fíjate, vos tenés $100 de costo a vos, el módulo, más la llave, que después le vas, porque, o sea, le vas a tener que hacer la llave. O sea, fíjate cómo le sube los costos al cliente. Entonces el cliente te dice, no, mira, la verdad que no, no, lo dejo así y lo uso así. Porque si se puede, y digo, yo le digo, sí, mirá, se puede romper, no te lo puedo asegurar que no se rompa. El error dónde está, si vos no hablas con el cliente, se te rompe y después le presentás el problema. Entonces yo, antes de hacer el trabajo, te presento el problema y me decís vos qué es lo que querés hacer. Si sigo avanzando o lo armo y listo, y seguimos siendo amigos. Porque cuando vos traes el auto para hacer la llave, en este caso, una copia codificada, yo no tengo idea cómo está tu auto. No sé cómo está el módulo. Ahora, si el módulo está limpito, impecable, todo el trabajo lo voy a hacer, lo voy a poder hacer sin problema. ¿Se entiende? Pero hay veces que lamentablemente Ujú. los vehículos los trabajan gente que es inexperto, gente que no estudió, gente que no sabe lo que tiene que hacer y lo hace, lo deja y lo destroza. Entonces, cuando nos toca de vuelta a nosotros hacer el trabajo, nos encontramos con esta bomba de tiempo. Yo prefiero personalmente hablar con el cliente y no hacer el trabajo y quedar bien que no hablar con el cliente y después llamarlo para decirle que el auto no arranca y que tengo un problema. ¿Sí? O sea, prefiero eso. Bien. En referencia a cortar los pines, a cortar el pin del procesador, lo mismo. Hay gente que los corta. Yo personalmente lo levanto todo. Como sé trabajar, ya va a ser cuando te enseñe cómo se levanta un procesador, no tengo problema, lo levanto. Lo levanto, lo limpio bien con la malla,
con la malla, con flux, sin ningún problema. Después lo limpio bien con alcohol isopropílico, lo coloco en el zócalo, lo leo, paso la malla a todas las placas, o sea, a todas las pistas, lo apoyo bien para que apoye bien, lo resueldo todo y listo, ya está, no hay ningún problema. No tengo problema de levantarlo, ¿sí? Ahora, si vos cuando estás en tu soledad Es, trabajando, se te dificulta, bueno, fíjate de cortarlo. Fíjate vos, yo no te lo recomiendo cortar. ¿Sí? No te recomiendo cortarlo. Pero puede ser que lo veas por ahí, que hay algunos que lo cortan. No te lo recomiendo. Después lo otro que sucede, es que muchas veces lo que pasa cuando lo vemos en el trabajo en circuitos, hay veces que el conexionado, uno tiene que levantar un solo pin o dos pines o tres pines, pero en vez de levantar el pin, nosotros haciendo un corte en una pista, yo sueldo la pista directamente. La pista se suelda sin problema. O levanto una resistencia, o levanto un capacitor y de esa manera queda aislado el pin donde debería levantarlo. Al levantar mm, la resistencia, es como si lo estaría levantando. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, vamos un sí. poquito. Volviendo un poco para atrás, cuando Sí, hablamos de que lo que no tenemos que hacer es de soldar un pin, sino, pero sí es posible en este formato de PLCC es levantar todo, eso sí se puede. todo, todo. No es que sí se puede. Sí se puede, Todo. pero es lo que, aparte, sí se puede Sí. hacer, porque luego te lo voy a enseñar, es lo que debemos hacer. Pero a ver, muchas Bien. veces uno que pasa, Rodrigo, dice, cuando está el semáforo en rojo, uno que tiene que hacer, detenerse. Pero viste que hay zonas que son media Ujú. complicadas. Entonces, ¿uno qué hace? Lo pasa con precaución. No debería pasar el semáforo. Bueno, a veces hay muchas cosas que no se deberían hacer, pero hay que estar ahí en el momento. Por eso Bien. yo No, te estoy claro, diciendo, hay gente que los corta. Vos evalualo. Vos evalualo. Yo personalmente, con mi experiencia, lo desueldo todo. Pero vos que estás recién empezando, yo te sugiero, comprate un módulo inmovilizador usado, ahí tenés el CESBI, y practicás desoldar, desoldar el PLCC y soldar un PLCC. Así como estás practicando la memoria EPROM, hacés lo mismo con el PLCC, con el QFP, con el otro montaje, a ver si podés levantar el pin y volver a bajarlo. Vos no podés ponerte directamente, terminar el curso y ponerte a trabajar con el auto del cliente. Porque eso está mal. ¿Entendés lo que te digo? Eso es lo que a la gente que estudia no se lo dicen. Nada, le dan el curso y listo, y te sueltan y arreglate. Fíjate vos cómo sobrevivís. Si total yo ya te cobré la cuota, arreglate solo. El auto lo tenés vos, es tu problema. Bueno, la idea mía es distinto con el CES. Yo te tengo que aclarar estas cosas. Comprate un módulo en el CESBI, o si lo conseguís por internet, un módulo, y lo practicás. Practicalo. Y una vez que vos ya estás canchero, el día que te toque el laburo, acá también no solamente hay que invertir en capacitación, también hay que invertir en componentes para uno poder generarse su propia práctica. ¿Entendés, Rodrigo? Si vos no comprás, por ejemplo, no Ujú. sé, Sí, vos sí. haces llave codificada y no te compras un par de módulos, una BCI, algo, un UCH, lo que sea, que después te sirve porque eso después lo puedes volver de vuelta a reutilizar, vas a practicar con el auto del cliente y ahí lo más probable es que lo rompas. Entonces tenés que invertir no solo en la capacitación, sino también tenés que invertir en lo que son los programadores, los insumos, más los módulos donde vas a hacer tu propia práctica. ¿Entiendes? Bien. Ujú. eh, Nos vamos a desconectar de este